Hermanos, que Dios les bendiga. Un gusto de estar otra vez con ustedes y también un poquito de nostalgia porque será nuestro último tema acá. Quiero decirles que con mi esposa y nuestro bebé nos sentimos muy bien acogidos. Sentimos el cariño de ustedes y les damos las gracias por todo el amor que nos han dado y toda la preocupación. Todos los gastos, a lo mejor los dolores de cabeza y todas las preocupaciones que hicieron ustedes toda esta semana, más de 10 días ya que estamos acá. Bueno, les menciono que también ustedes se han dado cuenta que Daniel y Apocalipsis son mucho más profundos de lo que aparentemente son. Y siempre hay nueva luz, siempre hay más luz, más cosas que descubrir. De lo que nosotros pudimos entregar acá, tenemos más detalles en los libros. Están acá, ¿verdad? Y si alguno de ustedes no alcanzó a adquirirlo y quiere adquirirlo, no sé si hay alguien más que no alcanzó y quisiera adquirir para dejar alguno acá con los hermanos. ¿Hay alguien que le faltó o todo ya? Bueno, acá hermanos, ya, entonces vamos, y quizá podrían anotarse, aunque no vienen preparados, podrían algún diácono o al hermano pasarle, se anoten aquellos lápices también del hermano, podrían anotar qué libro les faltó y el nombre de ustedes, entonces dejamos esa cantidad y después ya ustedes lo pueden arreglar después de la puesta de sol o en la semana. Bueno, entonces vamos a estudiar algo del capítulo 13 más. Ayer vimos bastantes cosas. Por ejemplo, vimos que el dragón, ¿y quién es el dragón? El diablo, Satanás, y también le llama la serpiente antigua. El diablo engendró un hijo, ¿se acuerdan? Y ese hijo Juan le llama el anticristo. Y el anticristo, como hijo del diablo, se parece a él. Al igual que el dragón, esta bestia llamada el anticristo tiene 7 cabezas y 10 cuernos también. Y como es el hijo del dragón, el dragón le entregó su poder, su trono y su autoridad. Entonces nosotros esperamos que se conforme en el siglo XXI un nuevo orden mundial. Y que este nuevo orden mundial esté dirigido por un gobierno mundial, un rey, un líder político religioso que tenga autoridad e influencia en el mundo entero y tenga una autoridad e influencia tanto política como religiosa. Y ese nuevo líder mundial será el anticristo. Y también vimos que Satanás hará que se levante otro poder, otra bestia, otro reino que surgirá de la tierra. Y aunque no tiene nada del dragón, no se parece en nada, al contrario, se parece más al cordero. Esta bestia hablaba como el dragón. ¿Y cómo hablaba el dragón? Con engaño, muy bien. El dragón o la serpiente antigua engañó a la mujer. Por lo tanto, el dragón habla con engaño. Este nuevo poder, esta nueva potencia, sería un país que surgió como un país cualquiera pequeño, pero llegaría a ser en el tiempo final, previo a la segunda venida de Cristo, llegaría a ser la primera potencia mundial. Tendrá toda la autoridad que tuvo la primera bestia durante la Edad Media. Este nuevo poder es Estados Unidos, que sería la bestia que surge de la tierra. Por lo tanto, estos dos poderes, el papado, la bestia que surge del mar, y Estados Unidos, la bestia que surge de la tierra, serían los dos poderes que gobernarían al mundo cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. 15 años atrás no podría cumplirse Apocalipsis 13 porque la primera potencia mundial era la Unión Soviética. Y 20 años más tarde, algunos dicen que tampoco podrá ser porque la primera potencia mundial será China. Cristo vendrá cuando los dos poderes que tengan poder e influencia a nivel mundial sean Estados Unidos y el Vaticano. Hoy vamos a continuar con el capítulo 13, pero vamos a responder una duda.
una duda que a mí me quedó cuando conocí al Señor y llegué a la iglesia adventista, y que a lo mejor es una duda de ustedes también. Y es una duda respecto al sello de Dios y la marca de la bestia. Cuando llegué a la iglesia adventista, llegué en una campaña de Apocalipsis. Y cada cosa que el predicador predicaba, yo veía que calzaba perfectamente con la historia. En ese tiempo yo estaba en segundo medio, y el profesor de historia era ateo. Entonces él no tenía ningún interés religioso al enseñarme historia. Pero veía que lo mismo que nos enseñaba en el liceo el profesor ateo, era lo mismo que estaba escrito con siglos y milenios de anticipación. Y yo decía, no puede no ser palabra de Dios este libro, porque todo lo que dice, y lo dice mucho antes de que ocurrieran los hechos, se ha cumplido en forma matemática. Y yo decía, el profesor no puede estar confabulado con los adventistas, porque el liceo donde estudio no es cristiano y el profesor es ateo. Y veía que había plena coincidencia. No me quedó otra que aceptar que las profecías bíblicas eran palabra de Dios. Pero un solo tema no me pareció bíblico: cuando se predicó del sello de Dios y de la marca de la bestia. Porque el predicador dijo que el sello de Dios era el sábado y que la marca de la bestia era un decreto dominical. Entonces yo le pedí, como visita, le dije, ¿usted podría mostrarme el texto de la Biblia que dice eso? Y me dijo, bueno, en Éxodo dice que el sábado es señal entre Dios y su pueblo. Yo le dije, no, pero en Apocalipsis. Porque si estamos hablando de Apocalipsis, muestran en Apocalipsis 13 que el sábado es el sello de Dios. Porque en Éxodo hay otro contexto. Y allí emplea la palabra señal, pero yo creo que diga sello. Que me dijo, no hay. Pero el sábado es el sello de Dios. Y yo le dije, pero Apocalipsis 14:1 dice que el sello de Dios es el nombre de Dios y del Hijo. Porque dice que los sellados reciben en su frente el sello del Padre y del Hijo. No dice sábado. Y le dije, ¿usted me podría mostrar dónde dice Apocalipsis que la marca de la bestia es un decreto dominical? Me dijo, la verdad es que la palabra domingo no aparece en el Apocalipsis. Y yo le dije, entonces, ¿por qué dice la iglesia adventista que el domingo, el decreto dominical, es la marca de la bestia? Me dijo que lo dice el hermano de Juan. Y yo dije, no veo que coincida lo que dice el hermano de Juan con lo que dice Apocalipsis. Porque debemos defender la Biblia sola. ¿Sí? En la semana vimos que la hermana de Juan es profeta de Dios 100%, y lo pudimos demostrar. Y también vimos que las visiones que recibió nos ayudan a aclarar un montón de cosas que sin esa ayuda de Dios no habríamos nosotros comprendido a lo mejor nunca. Pero este tema a mí me complicaba. Por lo tanto fue un desafío y lo comencé a estudiar. Y hoy en día puedo decir que no sé cómo a Elena de Juárez se le ocurrieron esas cosas, pero tenía toda la razón. Tenía toda la razón. ¿Saben ustedes que en Daniel y en Apocalipsis no aparece la palabra domingo, ni aparece la palabra sábado? Pero es el tema central en los dos libros. Primero, dijimos en la semana que el conflicto entre el bien y el mal, que lo venimos estudiando en el folleto también, todo este trimestre, el conflicto entre el bien y el mal no es un conflicto político ni económico, no es por el petróleo, no es un conflicto entre razas o territorial. El conflicto entre el bien y el mal que comenzó en el cielo es un conflicto de adoración, ¿o no? Sí. Cuando un ángel quiso ser adorado como Dios, y ese conflicto se traslada a la tierra. La diferencia entre Caín y Abel es que Caín en su adoración quería él ser el centro, que Dios lo reconociera. Abel en su adoración quería desaparecer y que el centro fuera Dios. Y a través de toda la Biblia vemos un conflicto de adoración, dos bandos.
Y Daniel y Apocalipsis nos hablan de dos ciudades: Babilonia, que es un centro de adoración falsa, y Jerusalén, que es el centro de la verdadera adoración, donde está el templo de Dios y donde mora Dios, el verdadero Dios. Por lo tanto, el conflicto entre el bien y el mal, que está presente también en Daniel y Apocalipsis, es un conflicto de adoración. Y el sábado es el día que el Creador dejó desde el principio del mundo para que nosotros lo adoráramos. Así que el sábado, en alguna forma, está vinculado con la verdadera adoración. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes que en Daniel capítulo 1 no vamos a leer, solamente vamos a hacer un repaso mental, después vamos a irnos al capítulo 3 y vamos a leer algunos versículos. Pero en Daniel capítulo 1 el conflicto comienza cuando hay un conflicto, una guerra entre el rey de Babilonia y el rey de Jerusalén, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo más grave que hace Nabucodonosor? Aparte de llevar al rey Joacim, de llevar a algunos príncipes como prisioneros, de atacar la ciudad, ¿qué es lo más grave que hizo? Se metió al templo y sacó utensilios, sacó vasos de oro. ¿Dónde estaban los vasos de oro en el templo? ¿Ah? En el lugar santo, muy bien. ¿En qué mueble? En la mesa de los panes. Y saben ustedes que según Levítico 24, los vasos y la mesa de los panes representaba el ministerio sabático del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote trabajaba con los vasos y con los panes cada sábado. Por lo tanto, cuando el rey toma los vasos sagrados del templo, está atacando el sábado, indirectamente. ¿Y se acuerdan por qué cayó Babilonia allí cuando la mano escribió en la pared? ¿Se acuerdan que esa noche cayó Babilonia? Porque usaron los vasos sabáticos. ¿Usaron los vasos sabáticos para qué? ¿Para adorar al Creador? No, para beber vino y para adorar las imágenes de oro, plata, bronce, etc., las imágenes paganas. En otras palabras, mezclaron la verdadera adoración con la falsa adoración. Usaron los vasos sagrados del lugar correcto de adoración, el templo, y del tiempo correcto de adoración, el sábado, los usaron para adorar algo incorrecto. Ídolos paganos. La Babilonia del tiempo del fin, que nosotros debemos proclamar que ha caído, caerá por el mismo motivo, porque mezclará la verdadera adoración con la falsa adoración. ¿Sí? Y también estará íntimamente vinculado el verdadero sábado con un falso sábado. Haciendo un breve repaso, en el capítulo 7 de Daniel, si ustedes recuerdan, dice que el cuerno pequeño atentaría contra Dios, contra los santos del Altísimo y contra la ley de Dios, ¿o no? Especialmente contra la ley que tiene que ver con el tiempo, contra los tiempos y la ley. ¿Cuál mandamiento tiene que ver con el tiempo? El sábado. Por lo tanto, Daniel 7 ya nos anticipa que el cuerno pequeño o el anticristo iba a atentar contra el mandamiento que nos enseña a adorar al verdadero Dios. En el capítulo 8, ¿se acuerdan del 8, el carnero, el macho cabrío? Dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Saben ustedes que la única profecía que dice tarde y mañana es Daniel 8:14? Porque las otras son dadas en tiempos, tiempo, medio tiempo, o en días, 1260 días, o en meses, 42 meses. Pero la única profecía que es dada en tardes y mañanas son los 2300 días. ¿Recuerdan en qué otra parte de la Biblia se mencionan las tardes y mañanas? ¿Ah? En la semana de la creación. Cada día tenía una tarde y una mañana. Cuando dice hasta 2300 tarde y mañana, está queriendo intencionalmente el Señor llevarnos la mente al sábado semanal, a la primera semana de la creación. Por lo tanto, el remanente que debe predicar el juicio, la purificación del santuario,
no solamente debe restaurar el verdadero lugar de adoración, que es el santuario celestial, sino también debe restaurar el verdadero tiempo de adoración, el sábado. En el capítulo 9 nos habla de 70 semanas proféticas. ¿Dónde nace la semana? En la creación. ¿Sí? ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Por qué? Porque aunque Dios ocupó 6 días para crear, la semana la hizo con 7 días, porque el séptimo lo reposó. Así que las tardes, mañanas, la semana, estos periodos proféticos nos están recordando el sábado. La última visión que tiene Daniel abarca los capítulos 10 al 12. Yo les dije que malamente se dividen en capítulos, pero originalmente no tienen capítulos. En realidad los capítulos 10 al 12 es una sola visión. ¿Y en qué día recibió esa visión del gran conflicto? Porque dice que la visión era verdadera y el conflicto era grande. O sea, el capítulo 11 le va a revelar un gran conflicto, y comienza con un conflicto entre el norte y el sur, pero termina entre el conflicto del rey del norte, el anticristo, contra Miguel, nuestro príncipe. O sea, de un conflicto local, territorial, se traslada para un conflicto cósmico y el conflicto final. ¿Y qué día recibió esa revelación? Dice que la recibió el día 24 del mes primero del año el año tercero del rey Ciro. Sería el año 536 a.C. Cuando buscamos en un calendario el 536 a.C., el día 24 del mes primero del calendario hebreo, nos llevamos la sorpresa de que fue sábado. ¿Qué día Dios le reveló el gran conflicto a Daniel? Un sábado. Y si nos vamos al Apocalipsis, ¿en qué día en Patmos Juan recibió toda la revelación del Apocalipsis? Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y en el día del Señor, Cristo vino a él para revelarle lo que ha de acontecer en el tiempo final. Les pregunto, aunque no aparece la palabra sábado en Daniel ni Apocalipsis, ¿nos hablan del sábado? Sí. Sí. No en forma explícita, pero sí en forma implícita. Está implicado en cada capítulo. En Apocalipsis 4 y 5, cuando todo el universo adora a Dios, ¿se acuerdan? Ante el trono. ¿Por qué adoran a Dios? Los ángeles, los 24 ancianos, los seres vivientes, ¿por qué? Porque tú nos creaste. ¿Y qué día recordamos que Dios nos creó? El sábado. ¿Y a Cristo por qué lo alaban? Porque tú nos redimiste. ¿Qué día dejó para conmemorar la redención Cristo? El sábado. Fue un viernes cuando el Señor consuma la creación y reposa el sábado. Fue un viernes cuando Jesús en la cruz dijo: consumado es, se consuma la redención. ¿Y qué día reposó en la tumba? El sábado. En otras palabras, todo el Apocalipsis nos habla continuamente del sábado. Y en el capítulo 13 nosotros tenemos 4 actos de falsa adoración. El cuarto lo vamos a leer ahora, que serían los versículos, vamos a leer 13 al 16. Apocalipsis 13, 13 al 16. Y en esto vamos a meditar. ¿Quién los quiere leer? A ver. Dice: Manuel. también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, Y el 17. y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Gracias. Entonces la segunda bestia
¿De dónde había surgido la segunda bestia? De la tierra. ¿A quién se parecía? Al cordero. ¿Pero cómo hablaba? Como dragón. Bueno, habló como dragón otra vez y habla a los moradores de la tierra para que le hagan una imagen a la bestia. Y la imagen, bueno, nos pueden hacer una imagen de una bestia horrorosa, pero no le tenemos miedo. ¿Sí? Yo puedo ver un león feroz esculpido y lo puedo tocar y no me da miedo. Pero dice que este falso profeta tiene poder para infundir aliento de vida, como el Creador infundió aliento de vida a la imagen, y la imagen cobró vida. Entonces, si yo veo un león que es una escultura nomás, una imagen, no le tengo miedo, pero si cobra vida, me arranco, ¿sí? O si no, oro como Daniel para que le cierre la boca. Pero fíjense que la imagen habla. ¿Y qué dice la imagen? La imagen da un decreto de muerte. La imagen habla para que todos adoren a la bestia y a la imagen, y el que no lo haga, y se ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y el que no reciba la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, no podrá, no solamente hay un decreto de muerte, sino que no podrá comprar ni vender. No tendrá acceso a ninguna cosa. Esa es la marca de la bestia. Y saben ustedes que, antes de ver a qué se refiere eso, cuando Juan recibió las revelaciones del Apocalipsis, Juan tenía su mente llena con un trasfondo. Todos tenemos nuestra mente con algo, la tenemos ocupada, ¿sí? Nuestra mente se fue llenando con ideas, con pensamientos, con cultura, de acuerdo al lugar donde nacimos, el idioma que hablamos. Si hubiéramos nacido en otro país, en China a lo mejor, tendríamos otro trasfondo en nuestra mente, otras ideas. Pero nacimos aquí y tenemos más o menos un trasfondo similar. Juan vivió hace 2000 años atrás. O sea, en la mente de Juan no estaba presente el computador, el micrófono, el data show. Nada de eso estaba en la mente de Juan. Y Juan, como trasfondo, tenía que él se había criado en la religión judía. ¿Cierto? Él conoció el templo, los animales, los sacrificios, conoció al sumo sacerdote. Nosotros difícilmente nos imaginamos al sumo sacerdote vestido como sumo sacerdote, porque nunca lo hemos visto de verdad. Hemos visto dibujos, pero Juan lo veía. Y según dice una tradición, Juan, que era hijo de Zebedeo, era el encargado de llevarle desde niño el pescado para el día al sumo sacerdote. Él era el que lo proveía de pescado fresco. Y por eso es que cuando Jesús fue juzgado en el patio del sumo sacerdote, él pudo entrar. Porque él podía entrar a la casa del sumo sacerdote, era conocido ya. Entonces, ese era el trasfondo de Juan. Juan sabía pescar, esa era su vida. Y como cuando él recibe las revelaciones del Apocalipsis, cuando ustedes le enseñan algo, lo asociamos con algo que ya conocemos. Entonces Juan comenzó a pensar en lo que ya conocía. Y cuando escuchó que se va a poner una marca en la mano derecha o en la frente, hay algo que se le vino a la memoria, que ya conocía. ¿Qué sería? Cada vez que Juan se encontraba con un judío bien practicante, un fariseo, tenían una marca en la mano derecha o en la frente, que le llamaban filacterias. ¿Han escuchado hablar? Sí. Sí. Las filacterias era algo que llevaban en la frente y en la mano derecha. Y dentro de la filacteria, que era como una bolsita de cuero, que se la amarraban con una cinta, tenían escritos los 10 mandamientos. O sea, ellos pensaban ser el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Solo que lo hacían de forma física. De ahí que los cumplieran en forma real. Jesús le dice a la gente de ese tiempo, todo lo que le digan ellos, háganlo, pero no hagan como ellos hacen. Qué terrible, ¿eh? El remanente, el pueblo de Dios de ese tiempo. Si Jesús dijera a la gente de afuera, miren, hagan todo lo que los adventistas le enseñan, pero no hagan como hacen ellos. Qué vergüenza sería para nosotros, ¿verdad?
Entonces nosotros debemos ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, no que los lleva visibles, sino que los cumple, que vive de acuerdo a esa norma, a esa ley. Entonces Juan, cuando escuchó que se pondría una marca en la mano derecha o en la frente, pero esta marca no viene de Dios, sino que viene del enemigo de Dios, Juan lo primero que pensó, tiene que ser algo que se oponga a los 10 mandamientos, o algún mandamiento de origen humano, no los mandamientos divinos, porque el pueblo de Dios, ¿qué llevaba en la mano derecha y en la frente? Los mandamientos de Dios. ¿Y de dónde venía esa idea? De Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. ¿Sí? ¿Deuteronomio? No todavía, vamos a leer todo el capítulo, pero antes de leer el capítulo 6 quiero que pensemos en el 5. ¿Alguien sabe qué significa Deuteronomio? Repetición de la ley o segunda ley. Porque la primera vez que tenemos los 10 mandamientos es en Éxodo 20. Y la segunda y última vez que tenemos los 10 mandamientos es en Deuteronomio 5. ¿Sí? Así que Deuteronomio significa repetición de la ley o segunda ley. Y Deuteronomio registra 4 sermones de Moisés que predicó a todo el pueblo antes de morir. Moisés se paró en un monte y les dijo: yo voy a morir después de terminar mis sermones. Pero antes de morir quiero advertirles que ustedes van a entrar a la tierra de Canaán. Allí hay abundancia, fluye leche y miel, pero hay un peligro. Los cananeos son paganos y son malos y adoran a otros dioses. Tengo miedo de que, no estando yo, ustedes entren en la tierra prometida y comiencen a adorar a los dioses paganos de Babilonia. Porque el conflicto entre el bien y el mal es un conflicto de adoración. Por lo tanto, le repitió de memoria los 10 mandamientos otra vez, en el capítulo 5. Por favor, grábense los 10 mandamientos, les dijo Moisés. Y en el capítulo 6, fíjense ustedes, vamos a leer algunos versículos aquí. Vamos a comenzar con el 4 vamos a comenzar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y se lo voy a traducir mejor del hebreo. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, solo Jehová. Algunos utilizan este texto para negar la Trinidad, porque no está bien traducido acá. Aquí dice Jehová uno es. El original dice Jehová es nuestro Dios, solo Jehová. No está diciendo si es 1, 2 o 3. Simplemente dice que solo Jehová es el Dios nuestro, el único. Pero no está diciendo que es una persona. Al contrario, la palabra Dios en el Antiguo Testamento hebreo significa que son 3 o más. Eso significa Elohim, el plural. Bueno, y entonces le dice que solo Jehová es el Dios nuestro. No debemos adorar a otro ser, ni a la bestia, ni a su imagen, ni al dragón. Continúa diciendo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunto, Jesús dijo que este mandamiento era el resumen de ¿cuántos mandamientos? 10. No de los 10, de 4, porque Jesús resumió los 10 en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios? Los 4 primeros, que al mismo tiempo nos enseñan cómo adorar a Dios. ¿Qué mandamientos nos enseñan cómo amar al prójimo? Los 6 últimos, ¿verdad? Que comienza con el amor a los padres, que son nuestro prójimo más cercano, y luego todos los otros mandamientos. Por lo tanto, cuando dice no se olviden de Dios, Dios es el único Dios, es Jehová, y amen a Dios de todo el corazón. ¿A cuáles mandamientos de los 10 que acaba de pronunciar en el capítulo 5 se está refiriendo de forma particular? A los 4 primeros. ¿Alguien se atreve a ponerse de pie y decirme en forma resumida cuáles son los 4 primeros mandamientos? A ver, que se ponga en pie y que me los diga.
O la hermana, si lo puede, dígalo. El primero, ¿cómo dice? No tendrá dioses ajenos. ¿Sí? El segundo. No hacer imágenes, ni inclinarse ante las imágenes. El tercero. No tomar el nombre de Dios en vano. Y el cuarto. Guardar el sábado. ¿Sí? Esos son los 4 mandamientos. Sigamos leyendo. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Fíjense que estos mandamientos que nos enseñan a adorar al verdadero Creador, los 4 primeros, debían estar en su mano y en su frente, entre sus ojos. Por lo tanto, cuando Juan escucha en Apocalipsis 13 que la bestia mandará adorar a esa imagen y pondrá una marca en la frente y en la mano derecha, Juan dice, tiene que ser algo antagónico a alguno de los 4 primeros mandamientos que nos enseñan cómo adorar a Dios verdadero. O sea, no es que nosotros tratemos de meter el domingo ahí como un falso sábado, sino que ya Juan tuvo una pista y pensó, lo más probable es que Juan lo asoció con Deuteronomio capítulo 6. ¿Sí? Bueno, en Apocalipsis 13 tenemos 4 actos de falsa adoración. El que acabamos de leer allí, en los versículos 13 al 17, donde dice que pone una marca, etc., es el 4º acto de falsa adoración. Veamos el primero, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. ¿Qué dice el capítulo 13, versículo 3? La hermana, por favor. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el 4, por favor. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Amén. Entonces dice que cuando la bestia sale de su herida mortal, que ya comenzó a sanar paulatinamente, cuando sale completamente, todo el mundo se maravillará en pos de la bestia. Y dice que adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Y dijeron, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Palabras que los salmos usan para alabar a Jehová. ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Quién podrá luchar contra Jehová de los ejércitos? Esas palabras un día el mundo entero las pronunciará en torno a un líder humano. Y a través de ese líder también hacia el dragón. Entonces dice que adoraron al dragón y adoraron a la bestia. ¿Y qué decía el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Al único que debemos adorar es al Dios, nuestro Creador. Entonces la marca de la bestia podrá ser transgredir el primer mandamiento. No, porque ya lo transgredieron, ¿cierto? O sea, el primer mandamiento lo van a eliminar. Apenas sale la bestia de su herida de muerte, antes que dé el decreto de muerte, ya ese mandamiento va a estar traspasado, transgredido. ¿Qué decía el segundo mandamiento? No hacer imágenes, ni adorarla. Y no lo vamos a leer de nuevo, porque ya lo leímos delante, ¿cierto? Que la segunda bestia hará que le hagan una imagen a la bestia. Y la imagen hablará y hará que la adoren. Entonces, el segundo mandamiento que prohíbe hacer imágenes y venerar imágenes también será traspasado por esta falsa trinidad. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomar el nombre de Jehová en vano. Fíjense lo que dice el versículo 6. Apocalipsis 13, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Ya. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Amén.
entonces también esta bestia anticristo abrirá su boca en blasfemia para blasfemar contra Dios y blasfemar contra su nombre. Y el tercer mandamiento prohíbe tomar el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, el tercer mandamiento también lo van a abolir. ¿Cuál nos queda de los 4 que nos enseñan a adorar a Dios? El sábado. ¿Y cuál es el cuarto acto de falsa adoración en Apocalipsis 13? Son los versículos 15 al 17, donde dice que se da un decreto de muerte para que todos reciban una marca en la frente o en la mano y ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga esta marca. ¿Cuál entonces tendría que ser esta marca? ¿O en qué tendría que consistir? Tendría que consistir en un falso sábado, algo que imite el día de reposo que Dios estableció en el cuarto mandamiento. Dice que el que no reciba esta marca no podrá comprar ni vender. ¿Cuál es el único mandamiento que prohíbe comprar y vender en esas horas? El sábado. Nehemías nos dice que en las horas del sábado no debemos comprar ni vender. Y la bestia hará algo similar. Por lo tanto, aunque la palabra sábado y domingo no aparecen en Daniel y Apocalipsis en forma explícita, implícitamente están. Y el conflicto final será en base a un decreto dominical. Fíjense ustedes que nosotros existimos en 2 dimensiones, el tiempo y el espacio, ¿verdad? Necesitamos el espacio para movernos, para estar, y necesitamos el tiempo. Y estas 2 dimensiones de la existencia, Satanás la usa para falsificar la verdadera adoración. Tradicionalmente, siempre el enemigo ha levantado ídolos en el espacio. Los dioses cananeos, los dioses babilonios, eran imágenes de buey, de lo que fuera, pero eran imágenes en el espacio. Después, en el cristianismo, Satanás logró introducir imágenes ahora vestidas de Cristo. Cristo en la cruz, la Virgen con el niño, pero también imágenes y también en el espacio. Pero el último ídolo que levantará el enemigo será una imagen en el tiempo. ¿Sí? Porque una imagen en el tiempo es mucho más parecido a Dios que una imagen en el espacio. Porque el espacio es limitado, el tiempo no. ¿Saben ustedes que una imagen en el espacio, por ejemplo, la tumba de Mahoma? Un mahometano tiene que por lo menos una vez en la vida peregrinar hasta la Meca para venerar la tumba de Mahoma. Pero si está acá, no puede venerar la tumba de Mahoma porque está allá. Esa es la limitación de una imagen en el espacio, porque hay que ir a ese lugar. El rey de Babilonia convocó a todo el mundo en el campo de Dura. ¿Qué significaba Dura? La muralla, en el campo de la muralla. Entonces tuvieron que viajar a ese lugar. En segundo lugar, toda imagen en el espacio está sujeta al deterioro. Me acuerdo cuando yo iba en Santiago a la capilla de Lourdes y con mi familia nos inclinábamos para besar los pies de Jesús. Llegó el momento en que yo vi que los pies de Jesús de yeso estaban gastados y ya no se veía color piel, sino que se veía yeso. Y yo sentí desconfianza. Sentí desconfianza porque dije, ¿cómo Jesús se deteriora? Y sentí desconfianza porque dije, ¿cuánta gente ha besado esto con alguna infección? Y después dije, tal vez me voy a perder, porque estoy dudando. Pero la verdad es que Dios ya estaba en mí sembrando la semilla de la duda que me guiaría a una luz mayor. Así que cuando ustedes tengan alguna duda, puede ser el enemigo, pero también puede ser el Señor que los lleva a dudar para buscar más luz. Cuando no dudamos, nos sentimos conformes, no investigamos más. Pero cuando tenemos una duda, comenzamos a investigar y generalmente recibimos más luz de la que teníamos antes. Entonces una imagen se deteriora. Una imagen la pueden robar, ¿o no? Sí. Una imagen la pueden quebrar. ¿Se acuerdan que algunos sacrílegos han entrado a capillas católicas y quebraban una imagen? Sí. En cambio, una imagen en el tiempo se puede deteriorar.
No, porque el tiempo no es algo que nosotros podamos, digamos, romper o robar o desgastar. ¿Una imagen en el tiempo necesita que viajemos a un lugar para poder adorar y ver esa imagen? No, porque estemos en China, en Chile, Argentina, Bolivia, donde estemos, va a llegar el sábado y va a llegar el domingo. Y cuando llega ese día, nosotros podemos adorar en ese día. Así que podemos decir que la mejor imitación del sábado, del cuarto mandamiento, el día que representa al Creador, es otro día, con 24 horas, igual que el sábado, que queramos o no va a llegar cada semana, y que a veces va a ser sol y a veces va a llover. Es un día igual que el sábado, idéntico. Algunos dicen, bueno, no importa qué día sea, lo importante es que le dediquemos un día a Dios. Pero la única diferencia es que no es el día que Dios, el Creador, escogió. ¿Se dan cuenta? El sábado fue puesto por la autoridad divina. El domingo fue puesto por autoridad humana. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, llegará el día en que el domingo se transformará en la marca de la bestia. ¿Cuándo? Cuando nosotros hayamos predicado a todo el mundo cuál es el verdadero día que Dios pide. Cuando todos sepan, ¿sí? Y al mismo tiempo se imponga un decreto dominical para guardar todos juntos el domingo, y los que no lo hagan serán perseguidos, incluso habrá, como decíamos, un decreto de muerte contra los guardadores del sábado. Esto que Elena de White nos dice en poquitas palabras, en forma tan simple, que a veces parece una película. ¿Tiene respaldo bíblico? Tiene. Cuando todo el mundo adore a la bestia y reciba su marca en la frente o en la mano, ¿realmente todo el mundo va a recibir la marca o habrá un grupo distinto que va a recibir un sello diferente? Va a haber un grupo distinto. Y ese grupo, cuando vea que todos están siendo engañados, ¿se van a quedar calladitos o van a proclamar algo distinto? Veamos qué van a proclamar en estos momentos, cuando se ponga la marca de la bestia. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. 14, 6 y 7. ¿Quién lo puede leer? Acá, allá en el hermano, primero la dama, le vamos a dar el lugar. 14, 6. 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que leía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Amén. Entonces, cuando todo el mundo esté adorando a la bestia y haya recibido su marca, habrá un grupo distinto y que va a proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué proclamará? Temed a Dios y dadle gloria. Cuando todo el mundo diga temed a la bestia, adorad su imagen, ese grupo dirá no, teman a Dios, denle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad. ¿A quién hay que adorar? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Estas palabras, ¿dónde están en el Antiguo Testamento? En Éxodo 20, 11. Cuando Dios del cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Dios el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Por lo tanto, el mensaje del primer ángel dice que debemos adorar a Dios como creador. ¿En qué día? En el día que Él estableció la creación. Yo tengo varias Biblias, unas 10 Biblias distintas, y tengo Biblias en inglés, en ruso, en portugués, en alemán, en árabe, en varios idiomas, y tengo también varias Biblias católicas. Y curiosamente, todas las Biblias católicas que tengo, en el capítulo 14, versículo 7, el mensaje del primer ángel tiene una nota. Dice: estas palabras se refieren al sábado del cuarto mandamiento, en Éxodo 20, 11. O sea, el remanente predicará del sábado, el Dios del sábado, el Dios de la creación. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia que se va a imponer en esos tiempos será
algo distinto al sábado, un falso sábado, un decreto dominical. ¿Hermano? En la última versión católica ya no dice sábado. Ya. Es la última. Ajá. Bueno, son los cambios que están haciendo. Pero nos damos cuenta que nuestra doctrina es bíblica. Cuando llegué a la iglesia y yo vi que era lo único que no encontraba un justificativo bíblico, porque todas nuestras doctrinas nos dicen bestia y tenemos un texto que dice la bestia es reino. Tenemos otra doctrina o otro símbolo y nos dice esto simboliza esto. Pero en ninguna parte yo encontraba algo que explícitamente dijera que la marca de la bestia era el domingo y que el sello de Dios era el sábado. Pero está, es lo que nos dice Apocalipsis. No es algo forzado, es lo que el texto nos dice en forma natural. Y fíjense que después que este remanente predica los 10 mandamientos, fíjense lo que dice el versículo 14. Perdón, versículo 12 del capítulo 14. Capítulo 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Entonces, después de que este grupo predica el mensaje de los 3 ángeles, el Señor dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué característica tienen los santos? Guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la bestia ha cambiado los mandamientos de Dios y ha dado un decreto en contra de uno de los mandamientos de Dios. Dijimos que esta sección de los capítulos 12 al 14 comienzan con Apocalipsis 11, 19, donde el templo de Dios es abierto en el cielo y se ve el arca del pacto. Dijimos también que un arca es un cajón y se llama arca del pacto porque allí se guardan las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y eso nos anunciaba que el conflicto final será en torno a los mandamientos de Dios. En el capítulo 12, 17 decía que el remanente a quien Satanás le hará la guerra, en el final, serán los que guardan los mandamientos de Dios. Y en el capítulo 14 dice que los que prediquen el mensaje de los 3 ángeles son los que guardan los mandamientos de Dios. En algunas Biblias dice que está la paciencia de los santos. En otras Biblias dice que está la perseverancia de los santos. Esta palabra griega es hipomeno. Hipo significa bajo. Meno significa permanecer o aguantar. Es como cuando alguien me está pisando y yo no me rindo, permanezco, aguanto, resisto, no me rindo, aunque muera aplastado. Eso significa la palabra, hipomeno. Entonces se traduce como paciencia, porque los santos en esos momentos de aflicción tendrán que tener mucha paciencia. Pero no es una paciencia pasiva, no es esa persona que le pegan en la cara, no importa, es para mejor. Y otra vez le pegan, no importa, y no hace nada. No, esta paciencia es una paciencia activa. Yo estoy ahí aguantando, estoy soportando, no me rindo, lucho, persevero. Por eso que lo traducen en unas Biblias como la perseverancia de los santos. Porque no va a ser fácil. Es necesario perseverar. ¿Puedo leer? Sí, bueno, ahí dice. Aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los santos de Dios, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de la fe de Jesús. Amén. Y vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 13, versículos 8 al 10. Con esos textos vamos a terminar, los vamos a explicar y va a ser la última parte de nuestro sermón. Apocalipsis 13, 8 al 10. ¿Quién lo puede leer? Hermano David. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Miren, el versículo 8 en la Biblia de nuestro hermano dice, y la adoraron
todos los moradores de la tierra. El verbo adoraron, ¿cómo lo conjugamos? Tiempo pasado, presente y futuro. Antes de leer, en la versión que tiene el hermano. En pasado, la adoraron, en pasado. Pero el original, todos los versículos anteriores están en pasado, pero el 8 cambia el futuro. Y me parece que el hermano Miguel debe tener una versión en futuro. Todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado. Y desde antes de la fundación del mundo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Los que tienen oído, que oigan. Si alguno está destinado a cautiverio va. Si alguno está destinado a ser muerto, a espada, con la espada será muerto. Aquí es cuando los santos de Dios tienen que perseverar y confiar. Amén. Bueno, las versiones más modernas corrigen ese detalle y en vez de decir y la adoraron, como si fuera algo del pasado, dice y la adorarán. Y cuando el hermano después explica Apocalipsis 13:8, dice esto no se refiere a la Edad Media. Esto no ha ocurrido todavía. Y lo coloca en el contexto de la batalla final. Cuando la bestia sale de la herida de muerte y todos adorarán a la bestia. Pero los que la adorarán, sus nombres no estarán inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y el versículo siguiente dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perdón, me estoy yendo a las 7 iglesias del folleto, no. El que tiene oído, oiga. Y yo les pregunto, esta frase, el que tiene oído, oiga, en la Biblia cuando aparece, ¿a quién se dirige Dios? ¿A los malos o a los buenos? A los buenos, a su pueblo, a su remanente. En cada iglesia hay un remanente, y a ese remanente, que son los vencedores, el Señor les dirige algunas palabras, unas promesas. El que tiene oído, oiga. Aquí aparece esa frase. Entonces lo que va a decir en el versículo 10, ¿a quién va dirigido? Al remanente fiel. ¿En qué momento de la historia? Al final, cuando todo el mundo esté adorando a la bestia. ¿Y qué dice? Dice, el que tiene oído, oiga. El que sea llevado a cautividad, vaya a cautividad. Y si debe morir a espada, muera a espada. Porque aquí se verá la paciencia o la perseverancia y la fe de los santos. En otras palabras, en estos momentos difíciles, ¿verdad? En esos momentos finales cuando la bestia sale completamente de la herida mortal y se imponga ese decreto dominical, dice que alguno de nosotros tendrá que ir a la cárcel. Seremos llevados a cautividad. ¿Y qué pasa si nos quieren llevar por nuestra fe? ¿Debemos negar nuestra fe para que no nos lleguen? ¿Qué nos dice el Señor? Si alguno es llevado a la cárcel, vaya. Jesús dice, mejor es perder la vida aquí y no que vuestra alma se pierda para siempre en el infierno. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 10? Bueno, mejor es perder unos años aquí que perdernos por la eternidad. Y cuando ocurra eso, quedan minutos en el reloj de Dios para que Él venga a resucitar. Así que va a ser muy breve, ¿sí? Si tuviéramos que ser mártires. Si alguno es llevado a la cárcel, vaya a la cárcel. Y si alguno ha de morir a espada, muera. Porque esto será la prueba que mostrará la perseverancia de los santos. Pero las buenas noticias es que el hermano de Juan dice que este periodo de persecución y de mártires va a ser muy breve, porque pronto, después del primer decreto dominical, se acabará la gracia. Y cuando se acabe la gracia y Cristo ponga el sello de vida eterna en la frente de los escogidos, ni un cabello de nuestra cabeza caerá. Ya no habrá más mártires. El Señor ha permitido el martirio en la historia. ¿Para qué lo ha permitido? Para que el Evangelio sea conocido. Para testimonio a los inconversos. Los romanos decían que por cada cristiano que moría se convertían 10 por el testimonio. Pero después de que se acabe la gracia y ya no es posible ni salvarse ni perderse,
¿Será necesario que moramos como mártires para que se conviertan los inconversos? No, porque ya las decisiones estarán hechas. Será tarde. Y por lo tanto, si cae uno de nosotros muertos, será no un testimonio de fe, sino una victoria del enemigo. Y el Señor protegerá a su pueblo sellado. Allí se cumplirá el Salmo 91. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ninguna plaga tocará tu morada. ¿Se recuerdan que van a caer 7 plagas? Dice que caerán sobre los que tengan la marca de la bestia. Pero los que tienen el sello de Dios no caerán. Es allí cuando nos van a perseguir a muerte e intentarán raernos de la faz de la tierra. Pero es en esos momentos cuando se levantará Miguel. Cuando nadie pelea en nuestro favor, Miguel se levantará para defendernos. Y ese remanente final, ese último grupo, pertenece al mismo grupo que surgió en 1844, producto de un chasco según Apocalipsis 10 y Apocalipsis 12, 17. Cuando yo llegué a la iglesia adventista, había hecho la primera comunión como a los 12 años y quedé con muchas dudas, como le digo. Y preguntaba al curita y preguntaba a la catequista y nunca me daban respuesta. Así que decidí buscar. Y era muy tímido y tenía mucha desconfianza contra los no católicos. Para mí todos los evangélicos eran malos, eran hipócritas, eran falsa religión, era lo peor. Así que nunca en mi vida había pisado las puertas de una iglesia que no fuera católica. Pero llegó el momento en que me di cuenta que si la iglesia católica no estaba completamente correcta, la respuesta tenía que estar fuera de la iglesia católica. Y con mucho temor comencé a buscar. La primera iglesia donde asistí fue una iglesia bautista. Era una iglesia donde había muchos jóvenes. Me recibieron con mucho cariño. Me trataron muy bien. Pero no encontré la respuesta que buscaba. No encontré algo que me llenara. No conocía la Biblia. En mi casa tampoco había Biblia. Y yo estaba invicto. Nunca había leído un libro. Porque yo era muy flojo. Era un alumno porro. ¿Sí? El Señor necesitó hacer un milagro en mi vida. Y después que me bauticé, llegué a ser el mejor alumno del curso. Todos los premios eran para mí. Porque dice el Señor, te haré cabeza y no cola. Estarás solo adelante y arriba, y no abajo ni atrás. Eso se cumple. Y saben que entonces fui a los bautistas y yo oraba todas las noches, Señor, si esta es la iglesia verdadera, háblame, muéstramelo. Quiero sentir tu voz que me digas que esta es. Nunca lo sentí. Entonces no fui más. Y fui a la iglesia metodista, no fui a la iglesia Asamblea de Dios. Y allí los tomó el espíritu. Comenzaron a saltar, a sudar, a gritar, a levantar las manos. Y yo oraba en mi mente, Señor, que me tome a mí el espíritu. Si esta es la iglesia verdadera, que me tome el espíritu. Quiero danzar, quiero gritar y hablar en lenguas. Y no me tomó. Estuve toda una vigilia, toda la noche orando para que me tomara. Tomó al que estaba al lado, tomó al otro y no me tomó. Yo le decía, Señor, por lo menos quiero sentir algo especial. No sentí nada especial. Quiero escuchar tu voz. No escuché su voz. Y me di cuenta que tampoco esa iglesia, aunque no conocía de doctrina ni de Biblia, me di cuenta que esa iglesia tampoco me llenaba. No encontraba lo que buscaba. Y yo no quería cambiarme de una iglesia a otra como quien se cambia de camisa. Yo estaba buscando la verdad. Y todas las noches rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, y después rezaba 2 a 3 horas. Y le decía en mi oración, le decía, Señor, quiero encontrar la iglesia verdadera. Si tú existes, tienes que tener una iglesia verdadera acá. Entonces después fui a los testigos de Jehová, al Salón del Reino. Y comencé a estudiar con ellos. Llegó el momento cuando ellos me daban estudio con los libritos y me decían, dime, por ejemplo, me leyeron el librito de la creación. Me dijeron, dime, ¿en cuántos años Dios creó la tierra? Y yo le decía, bueno, en 49.000 años, como dice el librito, o en 7 días, como dice el Génesis. ¿Qué tengo que responder?
como dice la Biblia o como dice el librito. Y me dijeron, bueno, la verdad es que nuestra doctrina no coincide con la Biblia 100%. Yo le dije, entonces no es lo que yo necesito. Yo estoy buscando una iglesia que su doctrina sea bíblica 100%. Y me despedí de los testigos de Jehová. Y estudié con los mormones. Y tampoco encontré la verdad. Entonces un compañero oriental me dijo, el cristianismo, todas las religiones cristianas están mal. Tienes que adorar a Krishna. Vamos a la fe Bahá'í. Y fui allí a la fe y leí los libros de ellos, estudié la doctrina de la fe Bahá'í para adorar a Krishna. Y me di cuenta que tampoco Dios me llenó. Y yo oraba desesperadamente. Ya después no eran 2 o 3 horas. Oraba todas las noches. La noche entera me desvelaba orando. Oraba el Ave María, el Padre Nuestro, el Credo. Y después le decía con mis palabras, Señor, quiero encontrar la verdad. No quiero nada más, solo encontrar la iglesia verdadera. Quiero ser parte del remanente final. Ese era mi pedido. No importa que no tenga nada en el mundo, pero quiero estar en la verdad. Y después de buscar en tantas iglesias no la encontré. Y no la encontré y ya había agotado todas las iglesias que conocí. Y resulta que mi hermano mayor me dice, ¿sabes que en el pasaje del frente hay una iglesia? Yo le dije, no hay ninguna iglesia en el pasaje del frente. Sí, me dijo que no tiene letrero. Y no tenía letrero. Y le dije, yo no he visto una iglesia. Me dijo, lo que pasa es que está cerrada toda con una pandereta grande, pero al fondo, como 60 metros para adentro, hay una casita de madera que yo he visto que se reúnen allí. Entonces yo fui un día lunes y me paré afuera en la vereda, no tenía idea cómo se llamaba porque no tenía letrero, no conocía a nadie, me paré en la vereda y Dios me habló. Nadie me escuchó la voz, Dios me habló en la mente y me dijo, esta es la iglesia verdadera, es el último remanente. Tú debes pertenecer a esta iglesia hasta el final. Y olvídate de lo que quieres estudiar. De ahora me vas a servir a mí para siempre. Y yo quedé temblando, como una hoja. Temblaba y no me salían las palabras. Estaba impactado porque nunca Dios me había hablado. Y su voz tenía tanta autoridad que me sentí pequeño. Y salió un hermano a invitarnos, pero yo estaba mudo, estaba impactado. Quería entrar, pero tenía temor. Y me dijo, hoy comenzamos una campaña de Apocalipsis que va a durar un mes. Este es el primer día. ¿Alguien te dio un volante, te invitó, te dijo que hoy comenzaba una campaña, hoy lunes a esta hora? No. ¿Y cómo supiste? No sé. Bueno, ¿y saben qué? No entré. El enemigo me ganó. Sentí vergüenza, sentí temor de entrar. Y esa noche yo me hice una pregunta. Dije, encontré la iglesia verdadera. Si alguien me hubiera preguntado cómo se llama, yo le hubiera dicho, no sé, pero la encontré. ¿Y qué creen? No sé, pero la encontré. Pero yo le decía a Dios mi oración esa noche, Señor, yo quiero que me digas por qué hay tanta iglesia. Recorrí tantas iglesias, todas me dijeron que era la verdadera. Quiero saber por qué hay tanta iglesia. Pero le decía a Dios, yo creo que no hay una respuesta. Es una pregunta muy difícil. Y al siguiente día fue a la iglesia y el predicador dice, el tema de hoy es ¿por qué hay tantas iglesias? Y predicó de las 7 iglesias del Apocalipsis que lo estudiamos en el folleto esta semana. Y explicó cómo la iglesia que era una, la iglesia apostólica, se dividió, hubo apostasía, algunos se apartaron, siguió un remanente, y cómo llegamos a una iglesia final. Y todo ese mensaje para mí fue la respuesta. Se me quedó grabado en la mente. No tenía Biblia y nunca había leído, era pésimo alumno, pero llegué a la casa, reuní a mi papá, mi mamá, mis hermanos y les prediqué. Fue mi primer sermón. Les prediqué todo lo que escuché en la iglesia y me acordé del nombre de las 7 iglesias, me acordé de las fechas, me acordé de los textos bíblicos. Fue mi primer sermón de Apocalipsis. Y todas las noches, las 30 noches les prediqué. Pero ¿saben qué?
esa noche hubo algo y me di cuenta que realmente me había encontrado con el pueblo de Dios, porque Satanás me cerró todas las puertas. Esa noche cambiaron el horario de culto. El culto era de 8 a 9 y dijeron, de mañana en adelante va a ser de 7 a 8, porque era invierno casi. No era invierno, era primavera, y el tema es que era un lugar medio peligroso. Yo vengo de una población peligrosa, de Pudahuel, en Santiago. Hay mucha droga, muchos delincuentes. Dijeron, vamos a empezar antes para que se vayan antes. Y yo fui el único que votó en contra. Pero yo era el primer día que iba, nadie me conocía. Y hablé con los ancianos, el primer anciano, hablé con el predicador, hablé con los diáconos, y me dijeron, es que ya lo decidimos y no podemos cambiarlo. Al otro día llego al liceo y el director va al curso y dicen, ¿saben qué, jóvenes? Desde hoy en adelante, en lugar de salir a las 7, vamos a salir a las 8. Y a las 8 terminaba el culto en la iglesia. Y yo me demoraba media hora en llegar en micro del liceo a la iglesia. Entonces Satanás me cerró las puertas porque nunca más podía ir. Solamente fue un día y no iba a ir más. Y yo oré a Dios, oré para que cambiaran los horarios, y no cambiaron los horarios. Hablé con el director, me dijo que no. Todas las puertas cerradas. Oré a Dios para que hiciera algo. ¿Y saben qué pasó? Se cortó la luz. Y todo el día pudimos hacer clases porque había luz. Pero cuando se empezó a oscurecer, nos tuvieron que echar 2 horas antes. Yo fui corriendo a la esquina, tomé la micro, llegué a la iglesia de los primeros. Escuché el sermón y sabía que era mi último sermón, porque el otro día yo no iba a alcanzar a llegar. Al otro día no se cortó la luz. Yo esperaba, miraba la ampolleta, pero no se cortó nada. Pero en las últimas 2 horas de clase teníamos francés y la profesora estaba esperando guagüita. Llega el director y dice, ¿saben que la profesora tuvo que ir a una consulta médica y no va a poder hacer en las últimas 2 horas? Y nos fuimos 2 horas antes. Me fui corriendo a la esquina, tomé la micro y llegué de los primeros. Y dije, bueno, es mi última noche porque digamos, no se puede, están los horarios en contra. Al otro día no se cortó la luz y no nos tocaba francés. Pero hicieron una reunión de profesores extraordinaria a la última hora y nos echaron antes. Y llegué a la iglesia. Ocurrieron 30 milagros. Amén. 30 milagros. Para que yo pudiera llegar a la iglesia. Y saben que una noche no pasó nada. No hubo milagro. Salimos a las 8. Y yo estaba muy triste porque me había perdido un tema. Pero de todas maneras salí corriendo a tomar la micro, llegué a la iglesia y me bajé de la micro y fui corriendo a la iglesia. Estaban cantando. Dije, bueno, llegué al himno final, por lo menos. Pero después que cantaron se sentaron y subió el predicador. Y el predicador era un hermano que era mecánico y él trabajaba en un taller y le había pedido permiso al jefe con mucha anticipación para salir antes, durante ese mes. Y le dio permiso. Pero dice que ese día llegó un auto malo y le dijo, este auto lo arreglas tú y no te vas hasta que encuentres la pana. Y dice que él sudaba porque no encontraba la pana y no encontraba el problema. Y dice que él salió a la misma hora que yo salí del liceo, él salió del trabajo. Y cuando llegó corriendo a predicar, yo estaba entrando a la iglesia. No me perdí ninguna noche. Y como no me perdí ninguna noche, me gané una Biblia. Nunca había tenido una Biblia. Y durante 2 años dediqué entre 6 a 10 horas diarias a estudiar esa Biblia. Hasta que la partió en varias partes, se me rompió. Y la subrayé entera, la marqué entera, con todos los colores. Incluso decidí aprendérmela de memoria. Pero después me contaron de que la Reina Valera era simplemente una traducción, que el original estaba en otras lenguas. Así que yo dije, no me la voy a aprender mejor, porque ¿para qué me voy a aprender una copia? Y el enemigo no quiere que diga lo que viene, ¿eh? Por eso me quitó el botón. Bueno, entonces
estudié la Biblia entera del Génesis al Apocalipsis, la sola Biblia, la Biblia entera. Y cuando yo llegué a la iglesia, en ese mes de campaña, nunca había visto una Biblia en mi vida. Cuando me mostraban el capítulo, el versículo, para mí era todo chino. Y me daba vergüenza porque yo tenía 16 años cuando llegué a la iglesia. Y los niños chicos ya sabían versículos de memoria. Yo no sabía nada de nada. Estaba en cero. Pero después de esos 2 años de estudio, me bautizo a los 18 y me nombran anciano de jóvenes, maestro de una clase de adultos. Y viene la campaña de Apocalipsis de ese año, y el predicador que predicó cuando yo llegué, que sabía mucho, tuvo un problema y se alejó de la iglesia. Gracias a Dios volvió. Amén. Pero ese año no había un predicador. Y buscaron y me pidieron que yo predicara esa campaña de Apocalipsis. Recién bautizado. Después de 2 años de estudiar la Biblia de Génesis y Apocalipsis completa, estaba predicando allí al frente de la iglesia de Pudahuel una campaña de Apocalipsis de un mes. Amén. Entonces el Señor nos llama. Y nunca olvidaré la voz de Dios. Dios habla a través de su palabra, pero a veces excepcionalmente Dios nos habla también cuando somos muy ignorantes, cuando no conocemos nada, cuando no tenemos Biblia. Dios nos habla a veces en otra forma. Y yo sé que este es el remanente. No hay otro, no se levantará otro remanente. Es verdad que vendrá un zarandeo y muchos de nosotros va a salir. Y es verdad que va a haber un fuerte pregón donde muchos de Babilonia se unirán con nosotros. Pero esta es la iglesia remanente del tiempo del fin. El Señor no tiene planes de levantar otra. Es la iglesia que debemos apoyar. En esta iglesia me ha tocado sufrir y gozar. He visto malos ejemplos y buenos ejemplos. Me he decepcionado y también me he gozado. Pero es el remanente final. ¿Sí? Y la voz de Dios me dijo: tú debes permanecer allí hasta el final. Y es aquí donde estaré. ¿Sí? No importa mi situación económica, laboral, familiar, no importa. Es aquí donde debo estar. Y yo pregunto, ¿hay alguien que piensa que es aquí donde debe estar hasta que Cristo venga? Amén. Amén. Es aquí donde debemos estar. Este es el remanente, con todos los defectos que tiene el remanente. Es la iglesia que debemos apoyar, incluso, como dice Apocalipsis, incluso con nuestra vida. Si hemos de ser llevados a cautividad, allá iremos. Si hemos de morir a espada moriremos. Ahí se verá la paciencia y la fe de los santos. Estamos terminando la historia humana. Cristo está por venir. Y queda tan poquito, y es tiempo de ser fieles, de reconsagrarnos. Hay un mensaje que predicar, una obra que terminar. El Señor no cuenta con la gente intelectual ni con gente de dinero. El Señor cuenta con ustedes. Ustedes son el ejército de Dios para ganar la batalla final. Que Dios les bendiga. Amén. Agradecemos al pastor por esta linda predicación.